Buen día, buenas tardes, buenas noches, podcasters, podcast escuchas. Y vamos a las palmas. Metamos las palmas que. Bienvenidos a una nueva edición y emisión de Cine Ojo Podcast. Hoy vamos a estar hablando, ya seguramente sabrán por el tema inicial, ¿no? de este podcast, ya un clásico, ¿no? ya muy tenemos que hacer este podcast identificatorio. Caminando en la calle, como Caminando en la calle. John. Y aparte estamos en una especie de inauguración, diría yo, porque estamos hablando del primer podcast que hablamos de secuela y su final. Sí, y muy distinta, ¿no? O sea, hoy no tanto, pero Ya vamos a tocar ese tema. ya. Sí. Primero, ¿cómo le va a usted, señor? Bien. Mr. Ficarralo. O Mr. Fizz, ¿cómo? Sí, tengo muchos nombres como Lucifer. Bien, qué bueno volver justo en la Vacunado, todo. Sí, me siento inmune, me siento potente y saludable. Estamos haciendo apología a la vacuna acá. Así que vaya. Pero más prefiero apología al cuidado. O sea, a que se cuiden. No, yo no voy a hablar de vacunas, pero hablemos de. Sí, pero probablemente sea. Nos vamos a tener que ver de nuevo dentro de 9 días después de este podcast porque por el confinamiento respectivo. Sí. Lo cual nos da, y a todos nos da, tiempo como para encerrarnos a ver cine, mucho más cine. Y hoy estamos hablando de un ícono. Estamos hablando de un ícono setentero. Impresionante, diría yo. Sí. Que marca época como Marca. pocas cosas, ¿no? O sea, una imagen. La música obviamente la tiene, pero estamos hablando de un personaje que no es tan conocido por la pluma de donde salió, me parece, ¿no? Sino que ha trascendido creadores, ha trascendido incluso películas, porque la película es muy buena, pero el personaje, creo que la imagen, el movimiento, es como casi Icónico, mítico. Sí, ha salido del cine, se ha creado como y creo que la película misma se encarga de no solo de crearlo al personaje como tal, que estamos hablando obviamente de Tony Manero, sino de hacer alusiones a otros personajes históricos del cine que se le pueden comparar en fama. Y eso es como impresionante, que una película se dé el lujo de compararse a sí misma con otras películas y sale muy bien parada. Después voy a hablar de quién se puede comparar. Pero bueno, hablemos de Tony. El tercer Tony más conocido después de Stark y de Pacino en Scarface. Exactamente. Cosa que lo repiten acá, ¿no? Al Pacino. Sí, bueno, el guionista de esta película es guionista de Sérpico también, que es un dato de curiosidad, que es el póster que de Pacino que sale en la película, es de Sérpico, la película Sérpico de el gran querido y admirado Sidney Lumet, al cual le mandamos un abrazo en el cielo. y no, también fue guionista de la película Staying Alive de Stallone. Las dos no tan alejadas en el tiempo, una en el 83. No, lo dije al revés, Sí. Una en el 77 y una en el 83. Y se nota, me encanta porque, y sorry que, disculpen que utilice estos adjetivos muy subjetivos, ¿no? Pero hay que expresarlos. Bueno. Está muy... Se nota una diferencia de época, de década en las dos, y está muy junta dentro de todo en el tiempo, porque la Staying Alive de Stallone ya te diría que va, es muy bueno, obviamente es muy ochentera, pero ya fines de los 80, ya principios de los 90 me parece, se la puede ubicar también a fines de los 80, ya arrancando los 90. Una película que te hace acordar mucho a Flashdance de Lane, de Lane creo que es el director. No me acuerdo el nombre ahora. Y la primera, la de 77, dirigida por John Badham, un director interesante,
un director que no sé si es autor, pero sí buen director. Eh, bueno, Mister lo vio en War Games. Sí, creo que es Y la única, que yo sepa, película conocida de él después de Saturday Night. No sé qué otra cosa así conocida realmente ha hecho. Por eso es muy difícil, no lo he visto mucho, pero de identificar una marca o un interés suyo particular. Porque en War Games no va para el mismo lado que esta película. No se parece tampoco mucho. Tiene una preocupación mucho más actual en términos tecnológicos y con respecto a la máquina. Y un poco con el sentimiento, con el alma de las máquinas, que es un tema de ciencia ficción, pura ciencia ficción. Y en este caso es un tema en Saturday Night Fever más asociado a un podcast que nosotros ya hablamos, porque no se aleja mucho de lo que hace American Graffiti en cierta forma. Y este tipo de películas de crecimiento espiritual. de maduración. Maduración. Esto me parece que más que crecimiento, para mí la Staying Alive trabaja más el crecimiento, ¿no? Del lado más profesional y sentimental, ¿no? Espiritual, como dice Mister. Y la primera más de la maduración, que no siempre viene de la mano con el crecimiento, ¿no? Uno... Sí, bueno, yo podría diferenciar ahí. Digo, en Saturday Night Fever es el cambio que tiene el personaje de Tony. Me parece que tiene cierta lógica, que me parece que está muy bien, como lo construye la película. Y tengo problemas de cómo lo lleva después en Staying Alive a esa maduración. Y creo que en un momento llega incluso a pisarse un poco. Por eso tengo algunas dificultades con Staying Alive y las decisiones de Stallone, porque también es guionista, así que un guion a 4 manos. Explíquese. Cuando hablemos de Staying Alive. Hablemos de Saturday Night primero. No se va a olvidar, prométame que no se va a olvidar. Es casi el tronco de mi crítica de hoy. Mi bueno. problema con Stallone, director, que no es malo, para nada. No. Es más, yo escuché muchas cosas a lo largo de mi vida de esta película que no la vi hasta hace muy poquito, Stay Alive. Como una de las secuelas más innecesarias, junto con Vaselina 2, del mismo tipo, Sí. casi del mismo tono, ¿no? Como películas que nacieron para morir, básicamente. Pero... Es muy digna y está casi... Sí, es más, yo diría que Stallone mismo es bastante digno como director. Ha hecho cosas flojas, pero sus películas más recomendables, la verdad que sí mantiene un estilo y un interés y incluso una mano para crear cosas más grandes. En este caso tiene muchas cosas buenas y hay otras que yo no comparto y no me parece correcto, digamos, ¿no? A mí, en el caso de Saturday Night, de la primera de John Badham, es una película con muchos contrastes, durísima, ¿no? Sí. No muy, o sea, eso también es una parte de del contraste este que estoy hablando, ¿no? Porque la película es baile, joda, 2001, vamos a 2001 Odisea, a bailar ahí, fiesta, mujeres, alcohol, amigos, pero a la vez es una película Es tristísima, durísima también, o sea, muy dura con los personajes, muy dura. Y eso es lo que me gusta también de Saturday, que no quiere empatizar con nadie, se caga en lo que va a pensar el espectador, si al espectador le va a caer bien. Bueno, antes de la película eran así, ¿no? Ahora me parece que los personajes, las películas, todo tienen que estar medido en base a los temas que predominan hoy en día en la actualidad, como bueno, tiene que haber, la película tiene que ser más integradora, entonces metemos un afroamericano, un surcoreano, un chino, tenemos que hablar del feminismo, tenemos que hablar de esto. Y entonces la película no se arriesga a nada, no quiere como que se privan de contar lo que tienen que contar y de las cosas que los personajes tienen que hacer
para que ese mensaje o idea se pueda entender, ¿no? Porque si lo aparte es algo que no tiene sentido, también es medio un poco lógica lo que digo, porque eh, si los personajes son muy buenos o muy moralistas, no hay mucho que cambiar, ¿no? Claro. Pero a la vez, en las películas actuales, los personajes que son muy antimorales, digamos, o no tienen valores o son muy poco éticos, ya los hacen muy tarados, ¿no? O sea, los hacen muy boludos, ya que para que... Sí, es como una tendencia de lograr una cierta, no sé si facilidad al espectador para entender cómo se posiciona. Y eso creo que está la cobardía de la que vos estás mencionando de parte de un realizador, ¿no? Como un creador de historias, donde vos construís unos personajes y le agregás ciertos matices para que sean más humanos y que tengan zonas grises donde los cuales uno puede, para mí me puede ser más empático una persona que tiene dificultades en sus relaciones con amigos, pero es mucho más propio de una familia compleja, con muchos personajes que entran y salen constantemente, hacer un personaje que sea bueno por todos lados, que sea siempre correcto y que la película, para que no sea tildada de fascista o de Machi. derecha, no sé qué, siempre está ubicando los personajes que nosotros suponemos que son medio incorrectos en una posición de estupidez que no puede corregirse. Que es tan obvio y evidente lo que quiere hacer que terminamos nosotros decepcionados porque no nos están, ni siquiera nos ponen en un desafío de tratar de Claro. interpretar las cosas. Son muy Pero, obvias todas. aparte, en las películas el personaje siempre tiene que tener algo que corregir, ¿no? Todos los personajes tienen que corregir algo porque si no... Sí, sí, O, nosotros o- rechazamos al personaje perfecto. Porque, porque bueno, es, se debería, ¿no? Rechazar más que nosotros. Se debería rechazar los personajes. claro, es que... Un Capitán América, por ejemplo. que pero el Capitán tenía sus defectos. sí, tenía, O sea, tenía. Ya, eso es después la... de 20 películas, un defecto tenía que tener, me parece. Bueno, un día hablaremos de eso. Quizás rapidito así, pero le vamos a dedicar un espacio de por qué, cuál es la gracia. O sea, justamente todo el mundo sabe y reconoce que es un personaje demasiado blanco, demasiado equiparable al supuesto Superman en su origen, ¿no? Que era un personaje bondadoso por todos lados y que no tenía ninguna imperfección. Pero la gracia es que las tenga, aunque sea algo como una complicación de no saber qué amigo decidir beneficiar, ¿no? Bueno, es una cuestión que le da complejidad. Y eso es lo que nosotros queremos. Y en esta película promete mucho, y nos da mucho, porque eso que vos decías al principio, de que es una película con mucho color, mucha música y fiesta, a mí me gusta mucho cómo la manifiesta en términos de separación con respecto a la calle, ¿no? Sí. Donde se cierran las puertas de ese boliche y empieza una nueva vida. Que una vida obviamente re falsa y re careteada y toda superficial, donde el mismo Tony se enoja con ella al final de la película, porque es toda una fachada y un maquillaje de una vida que es completamente imperfecta, ¿no? Y que el personaje, como nosotros querríamos, se podría mejorar un poco. Y en contraste con lo que decimos de la cobardía de hoy, esta película se encarga de mostrarnos todo un contexto de personajes que son grises, que tienen actitudes que son muy desestimables, Todos, todos, la todos. familia, amigos, pareja, todos tienen algo que decir que feo, Durísimo. que duro. Pero también se los ve que tienen otros vínculos, otras cercanías y otras relaciones que uno dice, eso es muy humano. Puedo querer a esta persona, puedo ser muy mala con esta otra. Porque así somos nosotros. Y esta película los tiene todos. Los tiene todos. Nosotros hablamos obviamente de la versión de director, porque hay una versión, la versión de cine que yo me enteré, que tiene muchas cosas que le falta de lo que hoy se criticaría, ¿no? Como los comentarios homofóbicos, la escena de desnudos. Es que es una película que habla, toca el tema de la prostitución, toca el tema, bueno, Xenofobia, xenofobia, machismo, racismo. eh, racismo, también, sí. Y claro, esta diferenciación
en cuanto a la luz, que marcás muy bien, Mister, sí, eh, el boliche, o sea, 2001 Odisea, parece todo rojo, ¿no? O sea, parece el infierno. O sea, es un lugar que parece donde, bueno, son todas las cosas, entre comillas, todos los pecados, ¿no? O sea, la droga, eh, el alcohol, el sexo, minas desnudas también. O sea, hay un sector en el boliche que donde... Sí, sí. eh, y hablo como si fuese que existe ese boliche, pero bueno, ya estamos en película, ¿no? En sintonía. Estamos dentro de la película ya cuando empezamos a hablar. Sí. Mina desnuda, bueno, como digo, música, gente bailando, muchos cuerpos, Y algo que... prostitución, me refiero en el sentido de que no solo los amigos y Tony son los que la tratan a Annette, la compañera, la ex compañera, la primera compañera de baile de Tony, la tratan como una zorra, como a cualquiera, como a cualquier mujer, sino que también las mujeres lo tratan como a Tony como, Un objeto. como, como un objeto, como que él mismo se prostituye, ¿no? Sí, En varias escenas, ¿no? Y esto se da de los dos lados. Es donde nadie tiene valor ahí, ¿no? O sea, todos somos de todos, o sea, todos bailamos. Bueno, de hecho, la música es algo que los une ahí a todos. Y los atrapa, los envuelve en esa luminosidad, en ese lugar donde a la vez es un lugar que también nos atrapa a nosotros. O sea, ese infierno eh, es un infierno lindo, o sea, un infierno donde nosotros queremos estar. De hecho, el cura, o sea, el hermano de Tony, Frank, eh, es como, de alguna forma, eh, nos rep- no es que nos representa a nosotros, pero es alguien que deja el obispado, sí, los hábitos. bueno, las tareas Deja de ser cura. claro, de ser cura, las tareas de ser cura, para meterse en ese infierno, ¿no? O sea, meterse y observar, conocer el lugar, ese mundo, ¿no? Para después al final decirle a Tony, mira, yo no puedo estar todo el día acá, ¿viste? Porque se da cuenta que no es lo suyo, ¿no? Ujú. Y eso, la película muestra como que es algo propio de la edad, ¿no? De gente de la edad de Tony, de esa edad, que es una edad donde hay muchas inseguridades, laburos, trabajos efímeros, donde importa mucha más la apariencia, lo que muestro, lo que soy. Por eso hay muchos planos también de Tony mirándose al espejo, que el espejo, bueno, un claro símbolo, ¿no? De, de la apariencia, de lo que soy, de cómo me quiero ver. Eh, Sí, creo esa que música. es algo que se muestra eso justamente desde el primer plano donde lo vemos a él. Que no es lo vemos a él directamente en el rostro, sino que en realidad lo primero que vemos es la ciudad en la película, que es un elemento, casi un personaje. El puente, donde Sí, termina todo, ¿no? que es utilizado varias veces en la película, el puente, incluso en la secuela, en un momento clave, un ratito. Pero también es algo que utiliza mucho Tony como para poder pensar sobre su exilio, sobre su futuro y sobre su cambio también personal. Porque el puente es la unión hacia un lugar Claro. afuera. Él se siente muy aprisionado en esa ciudad. El medio, Claro. el estar en... Y lo que vemos de él primero es comparándose sus zapatos con los zapatos de una vidriera. Que ahí está todo. Los pies de él, que son su único medio de felicidad, ya que la fama que él busca y el reconocimiento que él necesita, el único lugar que lo obtiene es en la noche. Por En eso es ese como lugar. en el rey de la pista, que todos le dejan lugar para que él sea los que todos desean ver a él. Y justamente eso que decías de 100, de la imagen que él intenta proyectar, porque es una persona creada por apariencias. Y es lo que más le interesa, el cómo lo ven los demás. Todo eso en el primero que aparece. Ahora el inicio de Saturday Night, Stallone lo conecta Sí, en ley. en Staying Alive muy bien al final.
porque muy inteligente, ¿no? O sea, una decisión muy acertada, eh, el conectar el inicio de la primera con el final de... Porque es que de alguna forma Tony vuelve a ser ese rey, ¿no? Vuelve a ser... vuelve a ser... pero con respecto al final de Staying Alive, me parece que Tony logra ya su confianza, ¿no? Ya adquiere su confianza. O sea, es como una caminata, además de rendir homenaje, ¿no? Eh, tiene totalmente... No tiene nada que ver con la caminata inicial, ¿no? De Saturday Night Fever. Porque en la primera, a medida que va transcurriendo la película, o sea, nosotros lo vemos a Tony como un tipo agrandado, canchero, galán, con rasgos de machista, ya al principio, eh, donde deposita todo su dinero en ese lugar, y después en una escena donde está con Stephanie, y Stephanie le dice, o sea, le da como su reflexión sobre la vida, qué quiere hacer, le plantea preguntas eh, que le ponen en jaque, digamos. Ahí nosotros nos damos cuenta quién es verdaderamente Tony. Esa caminata ya empieza a tomar otro sentido, como alguien inseguro, alguien que a la vez le importa su apariencia, pero nada más, o sea, no, lo que más le importa es mantener el peinado, o sea, su pelo, Sí. y creo que otras cosas más, y la ropa. Sí. Y después al final, o sea, al final de Staying Alive ya es un Tony consolidado, ¿no? O sea, ya es un rey, pero ya es otro rey, no es el mismo rey, sino que ya es el rey de Broadway, el rey que llegó a Manhattan, ¿no? Que consiguió ese éxito en Manhattan, que ya sabe quién es, ya sabe qué quiere hacer, ya sabe a quién quiere, a quién elige, eh, ya sabe marcar distancia y no caer en la tentación con su pareja Laura. Entonces es como todo lo contrario a ese Tony, ¿no? Es como el mismo inicio pero con distintos significados, ¿no? Y ahí sí se ve un crecimiento, ¿no? Ahí sí se ve un crecimiento. En cambio, en Saturday Night Fever, al final de la película, Tony no madura, para mí. O sea, es un final que es resuelto por Stephanie, porque Stephanie al final es la que le dice, mirá, podemos ser amigos, pero Tony en realidad fue a buscarla como alguien que no sabe, digamos, a dónde ir. No sé, o sea, al final de Staying Alive, Tony se dirige a un lugar por su propia cuenta y no se sabe a dónde va. En cambio, en Saturday Night Fever, en la primera, Tony va al lugar de Stephanie, ¿no? O sea, va a un lugar donde sabe que va a hacer contenido, sabe que ella es mayor, sabe bueno, que ella tiene mucha más experiencia, trabajo, y puede ser apoyo, ¿no? Como lo fue su hermano en un momento cortito, después se va porque tiene que hacer su vida. Pero lo que me gusta también de Saturday Night Fever, de la primera, es que en todos los personajes se genera una escalera. No sé si vos lo pensaste así también, Mister. ¿En qué sentido digo una escalera? Eh, que un personaje, por ejemplo, deposita en el otro lo que quiere ser, ¿no? O sea, ve en el otro su objetivo. O sea, yo quiero ser como él. O él tiene la verdad. Él me va a decir a mí lo que está bien, digamos. O sea, en la otra película, en Staying Alive, más o menos que se repite esa cuestión en Tony y Laura, porque Tony en un momento quiere ser lo que Laura es. Y en la primera del 77, Tony quiere ser como Stephanie. O sea, ya quiere ser un adulto, quiere ser más seguro de sí mismo, eh, quiere bailar como Stephanie. eh, quiere esa seguridad que tiene Stephanie a la hora de bailar, por eso la cambia a Annette.
en compañera de baile. Y Annette es un personaje que a pesar, además de que las padece todas, pobre, es un personaje que ve en Tony una esperanza, ¿no? O sea, deposita la esperanza en Tony. Tipo, yo, como soy compañera de Tony, ya la gente acá me ve de otra forma, ¿no? Y es genial porque se ve en la actuación, en la mirada de ella, ¿no? O en esos eh, mínimos primeros planos que muy bien ejecuta Badham al rostro de Annette. También, bueno, esa escena cuando habla con Tony, Tony le dice que siempre me hablabas de tu hermana, que tu hermana está, que se casó, que se casó, que se casó, y se nota que ella quiere eso con Tony. Entonces ahí te das cuenta que ella ve un futuro con Tony. Y lo mismo pasa con Bobby, Sí. que es el amigo, Más, que, bueno, como ustedes saben, si vieron la película, se suicida al final. Pero él es alguien que ve un modo de ser o alguien o ve a Tony como un modelo a seguir, ¿no? ujú. Y entonces como se baje y Tony ve como modelo a seguir a su hermano, a Frank, además de también a Stephanie, ¿no? Y entonces hay como una escalera de que yo deposito en el otro lo que quiero ser, ¿no? O a ver, voy a seguir los pasos de este. Y ni siquiera Stephanie es un personaje muy seguro de sí mismo, muy segura de sí mismo, ¿no? Ningún personaje es muy seguro de sí mismo, ni siquiera los padres. Y eso es lo que me encanta de la película, ni siquiera los padres saben lo que van a hacer. O sea, ni siquiera en los padres hay una respuesta, ¿no? Y en Stephanie, eh, pues por si ustedes no lo recuerdan, digo que también tienes esas cosas de yo soy así y me muestro así, me importa mi apariencia, lo que soy, porque ella se la pasa hablando en sus diálogos de con quién estuvo, con quién se juntó, que yo a partir de ahora empiezo a tomar té porque mis amigas así me ven y entonces ya depositan en las amigas, ¿se entiende? No, Sí, sí. no sé Todo si... está, sí, sí, todo está vinculado de alguna forma. Y eso es una de las virtudes que muestran en el guión, de cómo los personajes abundan en inseguridades totales, todos. Y ahí hay unos puntos que me gusta resaltar. Primero lo que hablaste al principio de crecimiento de Tony. Yo creo que sí hay algo que cambia ahí. Y que tiene que ver con una línea que dice su jefe al principio de la película, en los primeros 15 minutos. Que dice una frase que en la secuela la va a retomar y la va a cambiar un poquito. Pero dice algo muy parecido. Que dice, todos se cagan en todos. Y que el futuro no lo puedes joder porque el futuro te jode a vos. Lo dice el jefe, ¿no? Que es el tema, bueno, más fundamental de la película, ya que Tony vive en un presente constante de baile y de fama que está cerrada por un espacio muy pequeño que es la noche de los sábados y que no puede salir de ella. Y cuando le preguntan qué va a hacer después, el que más de todo está inseguro y que no puede responder. Que es una de las dudas que quizá más lo aquejan. Y que al final de la película de alguna forma podemos llegar a ver cómo eso puede impactar en su vida. Es como que siente que se ha repercutido el hecho de que el futuro sí pega fuerte. Y hay unos cuantos cambios que se van viendo de manera gradual. El primer cambio creo que es cuando él, primero que todo, o antes que nada, reconoce haber perdido una batalla de baile con latinos, que justamente es un grupo que está segregado por sus compadres, sus compañeros. Reconoce la pérdida y reconoce a alguien superior a él en el lugar, en el ámbito donde era el rey él. Y reconoce a una clase de personas que a él no, o al grupo de ellos no le gustaba, al grupo de sus amigos, y que insultaban y despreciaban, y los reconoce como algo que no solamente vale la pena, sino que son mejores que ellos en eso. Ese primer cambio, que es una destrucción de su propio valor interior, que era el de la perspectiva que tienen todos alrededor de una persona, de él, de Del ego. alcanzar el ego y la fama y de cierto reconocimiento que es el que busca, ya que es una persona que no gana nada, que su trabajo es una porquería, que fuera del boliche es un tipito más.
y que se siente inferior en su casa y bueno, es maltratado o se siente maltratado, no sé. Ese es el primer cambio. El segundo cambio, porque ahí nomás al terminar de hacer eso, comete un casi acto de violación, Sí. de lo cual otra vez la película nos muestra que es muy difícil lograr ser un buen personaje, ya Sí, que sí. al haber hecho un triunfo personal en su vida, vuelve a cometer otro desastre que decir, uy, este personaje se No se equivoca, podría hacer se hoy. tropieza todo el tiempo, incluso en el final de la película se tropieza, es decir, qué impresionante. Se va al puente con los muchachos, sus amigos y Annette, y ahí sucede el hecho, ¿no? El atroz. Bueno, esa escena es simbólica porque Bobby es alguien que tropezó en su vida, ¿no? O Sí, sea sí, sí. bueno, ahora que iba a ser padre y estaba inseguro porque iba a traer un hijo al mundo, bueno, y todo eso, ¿no? Y es alguien que, bueno, que cayó, ¿no? Claro. Que cae en su vida y bueno, cae al final. Y cae en el puente, que es el elemento que queremos revalorizar como aquel elemento que quiere traernos el futuro, o que quiere traer el futuro a Tony, ¿no? Y ahí, como decía la frase inicial, el futuro lo jode a Bobby. A ellos que están jugando a ser idiotas toda su vida, en un momento, no, como que el puente mismo le dice que esto no puede durar siempre, ¿no? Y le da una cachetada de realidad al terminar muriendo el personaje quizá más cercano a Tony, de alguna forma, ¿no? Una vez cometido esto, una vez que pasó eso, eh, El que rompió el límite justamente muere, ¿no? sí, Tony vuelve, viaja en tren y se queda pensando, y creo que se queda pensando mucho en eso, en el hecho de que el futuro llamado puente, ha destruido una vida y que él, si no llega a hacer algo, puede suceder lo mismo. No lo mismo, obviamente, literal, No. sino que el futuro le va a pegar fuerte. Y va a Creo buscar a alguien que que tiene futuro. creo que hay una escena donde se dice eh, no todas hay muchas maneras de suicidarse sin suicidarse, ¿no? Sí, eso dice la Que policía. la policía, eso, Eso. totalmente, Sí, sí. totalmente. Y bueno, el tren, al comienzo pasa el tren, ¿no? Y justamente Tony está abajo, lo vemos a Tony de abajo caminando y va en contra en dirección al tren, ¿no? Como Claro. alguien que va para atrás, que Sí. no va para adelante. Y al Ajá. final él va en tren. O sea, se va en ese tren que pasó hacia el futuro, ¿no? A alguien que le pueda dar una respuesta que, bueno, la que más o menos se junta Sí, con ese personaje que más o menos ahí había una respuesta, ¿no? Acá está un personaje que es adulto, que ya está casada, que ya tiene... eh, sí, la va a buscar a ella y que más que darle respuesta le da las preguntas indicadas, que él no se lo hacía o la estaba esquivando. Y por ahí parece como un final un poco abrupto, porque el momento en sí, que ellos, como que queda todo bien, la relación entre ellos, créditos. Me parece que había ahí un crecimiento en Tony, si es que consideramos que lo que dice él es todo verdad y todo, de que va a ser su amigo. Me parece que es algo no menor el hecho de que un personaje que tiene todas esas fallas como persona de ser machista y todo lo que dijimos antes, considere tener a una chica como una amiga, pero respetarla, o sea, considerarla sí. como una persona de verdad y que puede ayudarla así como puede ser ayudado. Todo lo que dice él en esa conversación. Y tener conciencia de que está sucediendo cosas y que él no puede manejarlas y que tiene que aprender todo eso, me parece el salto de madurez, que se va dando muy a poquito. Y eso está muy bueno en la película, me parece que esas cosas lo hacen más orgánico, que se den de a poco las cosas, y que no un personaje como una película más comercial, convencional, pasa de un momento a ser un canalla a tener una revelación y listo, ya es un ser de luz. Mm. Sí, eso, bueno, ok, no lo acepto, pero bueno. Y ahí puedo llegar a pensar que sí, ha generado un vínculo sano, afectivo con una persona, con una mujer, y deja de ser el Tony de antes y se convierte en otra cosa. Después de tener un problema con Stay Alive y la forma en que él se relaciona con las mujeres ahí. Las películas, las dos, en sí no son tanto de baile, sino de un personaje y sus relaciones que tiene con la gente que lo rodea, con el contexto y cómo va cambiando a partir de ahí. Puede Bueno, haber el sido de bailable baile, es... sí, sí, puede haber sido de baile tanto como no, y por eso me parece que no es casualidad de que Stallone esté dirigiendo la secuela.
En la misma película, la primera, hay un póster de Rocky en el fondo. Ujú. Y no se aleja tanto esta película de Sí, Rocky de Rocky, en ¿no? ciertos temas y el origen del personaje, Sí. italoamericano, Sí, la que... familia muy italoamericana, ¿no? Con los espagueti, todo, un montón de comida en la mesa, Claro, los, los pelos exacerbados, así como ese tipo de el- conversación la y... pobreza. Claro, esa relación así de marido y mujer, así un poco medio violentín, Sí. que son así como medio, no sé si lo bruto, pero sí se nota. Pero eh, también está esta cuestión de la mafia, ¿no? Con los amigos, esas escenas donde, sí, como de hermandades, claro, donde bandas así, de tipo las banda. bandas, sí, donde van y se cagan a piña Sí. y después están todos juntos en un auto como si fuese el padrino que van a matar a alguien, ¿viste? Toda esa cuestión de Ujú. italoamericana. Y bueno, una cuestión sobre el auto es que al final Tony después del concurso quiere tener relaciones con Stephanie detrás, en la parte de atrás, ¿no? Ujú. Del auto que es donde Annette anteriormente tuvo relaciones, ¿no? Con los otros hombres y Stephanie se lo remarca, el que no, conmigo no, porque Stephanie Es diferente. es diferente, more than a woman, y, y bueno, sí, Annette queda medio un poco, es un personaje que queda muy mal parado. Eh, Sí, pero no mal parado como una persona mala, sino una no, persona no, con muchos problemas, sí, con como, muchos como problemas. todos en la película, y que tiene como una idolatría por el personaje de, como muchas personas en el club, tienen como una adoración por la figura de Es que Tony. está muy conectada, muy conectada con Tony también. Porque ella quiere ser como la hermana. Ella quiere lo que la hermana Sí, tiene y Tony cuando viene su hermano lo escucha y a mí me parece como que, bueno, si hablamos de crecimientos así de paso a pasito, como diría el Mostaza, esto se remarca desde el inicio, desde la conversación que tiene con su hermano y cómo él deja de ser un fraile, de ser un cura, digo. Porque al ser una familia italoamericana, que se sabe que son todos cristianos en esa familia, que él tiene un colgante de la cruz y que tienen a su hijo como un ser superior en la casa, por el hecho de sí, ser cura, o sea, no es porque sea un empresario, nada, es porque es cura. Y lo tienen bien alto, ¿no? alguien digno, digamos. Claro, es el diferente, ¿no? El El diferente. especial. Y que él lo haya dejado, ese es el primer paso en la deconstrucción del mundo que Tony tenía en su mente, de cómo son las cosas, cómo es la normalidad. Porque para él lo que es la normal, lo que puede ser, una cosa es cristiano, no puedes dejar de ser cristiano, porque eso es una religión y las religiones no se cambian. Y, y si un hermano, una persona tan cercana, lo llega a hacer, es la primera pieza de rompecabezas de su cosmovisión que se empieza a destruir, se empieza a romper. Primero eso, después las relaciones con las mujeres, que para él es normal maltratarlas, sus amigos lo hacen y todos se ríen, de ser violento, de ser banda, de Sí. ser unos tipos así que le gusta el quilombo, ¿no? Bueno, para mí el problema central en la vida de Tony, y lo deja en evidencia al final, ¿no? Son los amigos. Sí. Porque cuando él se separa de los amigos, y Y creo que en la Y muy, secuela, muy buena, de forma muy certera. Cuando todos se suben al auto, él no se sube al auto. Y sigue caminando, ¿no? sí. ¿Cuántas escenas anteriormente vimos de Tony subiéndose al auto con los amigos, ¿no? Ujú. Y esa escena donde Annette tiene relaciones en la parte de atrás y él está en el medio, ¿no? De eso, ¿no? Y cuando deja eso, o sea, deja esa vida criminalista que tenía, de maltratos, de joda eh, y violencia, ahí, eh, ahí el final es un poco más esperanzador, si se quiere, ¿no? Sí. Depende de la interpretación de cada uno. A pesar de Bobby. A pesar de, bueno, sí, que Tony Lo dejó es un un poco. personaje con muchas contradicciones también, muchas contradicciones, porque se queja de sus amigos cuando no le dicen la verdad de quién debería haber ganado el concurso.
cuando él también fue un mal amigo y no llamó a Boy y por eso Boy se recrimina, ¿no? Y es una película brillante para mí, o sea, una obra maestra para mí eh, en términos de guión y cámara también. Hay muchos momentos técnicos así a analizar. Ya ahora vamos a hablar de la música, el montaje también. Por ejemplo, la escena, o sea, Saturday Night Fever tiene momentos muy duros y después a continuación en la escena siguiente tienen escenas donde todo es muy especial y está tan bien, ¿no? Tan lindo. Eh, que es esta la palabra, ¿no? Porque vos ves la escena y decís, qué lindo, qué conexión, qué dinámica. Por ejemplo, el primer ensayo entre Stephanie y, y Tony. Que ella está de rojo, no, ella está azul y él está de rojo, o sea, el azul y el rojo hay muchísimo en la película. Eh, y entonces empiezan los dos a girar y la cámara también, y ahí se da como la conexión, digamos, entre los dos. Hay muchas angulaciones de cámara. En la pista de baile hay un montón. Pero anteriormente a esa escena es la escena donde Tony la abandona a Annette y le dice que no quiere ser más su compañera de baile y la trata re mal, Sí. se la despide re mal, donde hay muchos momentos donde se trata re mal. Los momentos familiares, casi todos, donde... Pero hasta incluso en esas escenas especiales que yo digo o que están... O, o que son como momentos muy cortitos de satisfacción en la vida de Tony, se nota, pasa algo que es molesto, ¿no? Que es incómodo. Por ejemplo, cuando Stephanie en ese momento del ensayo le quiere decir algo, le quiere expresar algo a Tony con respecto al ensayo y él no le deja terminar, no le deja ni hablar. Y se va a la otra, Sí, se va a la otra sala y prende la música en esa escena el director Badham hace un plano, pero 2 segundos dura el plano, 3 segundos al rostro de Stephanie y un rostro como de insatisfacción, ¿no? Como, pero la pucha, pará que te quiero decir algo, ¿viste? Hasta en ese momento hay un momento de incomodidad, como un momento de, pará, me quedé con algo, ¿viste? Como en un momento donde no... eh, pero una película que me parece que también creció mucho. Primero le agradezco a mi padre, una de las películas predilectas de mi padre, al cual le mando un saludo y me recomendó esta peli. Y ahora se convirtió en una de mis predilectas, así que muchas gracias. bien. Por la herencia. Muchas gracias por la herencia. Sí. Pero es una película que ayudó mucho el contexto, ¿no? ¿No? Una película que ayudó mucho el contexto. Eh, porque eh, sigue hablando de temas actuales, ¿no? Sí. Sigue hablando y creo que hasta habla más hoy en día que en esa época, porque en esa época, como todos sabemos, estaba naturalizado ser maltratar a las mujeres, eh, bueno, eh, entre otras cosas. Entonces una película muy actual también que es mucho más analizable hoy en día. Y esa mezcla que tiene también entre cine de los 50 con el musical y los colores y las coreos, y con la mezcla del nuevo cine de los 70, con los planos de las calles, la lluvia, Tony caminando, con Stephanie por las calles, paseando, los grafitis, los tachos de basura, los papelitos en el piso, todo eso muy
muy de los 70, ¿no? Esa mugre, esa suciedad que hay Sí. en el cine de los 60 y de los 70 y esa naturalidad también, esa exterioridad mostrada de forma particular, como ustedes saben y conocen. Eh, esa mezcla la hace mucho más rica también, ¿no? Para ver. Ajá. Sí, hay una cosa que se agradece. La fotografía es muy buena de la película, es excelente. Creo que en aspectos técnicos está bastante bien la película, a pesar de ser un director que nunca escucho que haya sido como defendido, ¿no? Por ese en un círculo. Jamás. Pero esta película así como que resalta bastante. Con el personaje de Stephanie, me gustaba cómo había sido introducido, porque Terrible. la forma en que lo cuenta, ¿no? Porque el momento en que está bailando y que cambia la música, el DJ, y que es una música que Tony no entiende, o sea, corporalmente, no puede bailarlo, y le pide que no lo ponga, que lo cambie. Cambia la vida de Tony, ¿no? Claro, que es algo que él no sabe y que ella sí sabe. Y que es como esa diferencia, ¿no? De dos mundos, de que él todavía no entiende a ella, no entiende las cosas que ella hace o cómo lo hace. Bueno, el rojo y el azul, ¿no? Están marcados. Sí. Y bueno, el personaje de Annette no tiene tampoco una resolución. Quizás esa sea la única cosa que a mí me da como una cierta pena, porque de todos sus secundarios, la película, creo que ella es quizás la más relevante o una de las más relevantes. Junto con Bobby, que son los personajes que más podemos llegar a identificar cierta personalidad o ciertos rasgos, ¿no? Que lo hacen propio. Pero sí, como decía vos, es una película que en cierta forma puede ser más honesta. Cuenta lo mismo que puede contar hoy perfectamente, pero es más honesta porque no se guarda esas cosas que, como Sí. dijimos al principio, hoy se maquillarían para que no sean así. Y ese tema que dijiste de la interrupción que hace, cuando está hablando de Stephanie en la sala de ensayo, me parece que es un microgesto muy bueno, porque Sí, esas sí. cosas no son tan evidentes. No es un tipo que dice que le da una cachetada a una mujer. Son detalles que no te lo guardás, me parece. O sea, que capaz que en el primer visionado se te pasa por arriba, ¿no? Sí, yo me acuerdo que la vi y sentí también cierta incomodidad, ¿no? Porque, Claro. porque ella está enseñando algo, pero él está en la suya, como está así mostrando cosas y que quiere, no sé, como impresionar, no sé qué. Pero no hablamos todavía de la parte más dinámica de la película, que es el baile propio, que es tan bueno. Y Travolta haciéndolo es Magnetizante. impresionante. Y ahí me parecía, como lo que dije al principio del podcast, que Tony es un personaje que trasciende más todavía, porque se puede llegar a comparar, como la película lo llega a hacer en una forma, con Bruce Lee, que hay un póster de Bruce Lee. Claro. Y los dos son personajes que son muy atractivos para ver en lo suyo, ¿no? Uno ve a Tony Manero bailando y como que no puede despegar los ojos, así como ve a Bruce Lee repartiendo patadas, o a Rocky dando sus puñetazos. Son todos personajes que en la película misma están todos juntos y se pueden equiparar de alguna forma todos. Eso es algo que es una osadía de la película, pero que sale muy bien. Y por suerte salió muy bien y quedó así, históricamente, después. Sí, además, también la cámara lo hace, ¿no? La elección de cómo mostrar eso lo hace muy... porque la cámara cuando Tony baila, cuando se adueña de la pista, Se pone... claro, se pone frontal, frente a él, y la cámara se queda con él. O sea, no. Sí. A diferencia del baile final, que la cámara, cuando bailan los latinos, la cámara en casi toda la totalidad del acorio de los latinos está en un punto fijo, ¿no? Se queda fija en un lugar, Ajá. mostrándolo, mostrando la coreo casi como si fuese un programa televisivo, ¿no? Como si fuese Showmatch, ponele. Puesta en un punto así, y bueno, la gente alrededor, la pista. En cambio, cómo está filmada,
la diferenciación entre las dos parejas, ¿no? Cómo está filmada More Than a Woman, el baile final entre Tony y Stephanie, eh, con muchas angulaciones, movimientos muy lentos de cámara acompañando a la música, ¿no? Eh, Después el beso final, la vuelta, esa vuelta que vimos en la práctica, se repite ya con el beso al final, ¿no? En el baile final del concurso, ¿no? Esa vuelta entre los dos. Todo muy magnetizante con la música, con una música que además bueno, de ser de Bee Gees, es una de las mejores bandas de la historia, es una música que, que sale de la película. Sale de la película porque te atrapa más y te queda más la música, porque no es una música que está en la diégesis, no es una música que la pone el DJ y se escucha como una radio ahí, o sea, como algo que está sonando, no sé, sino que la película sale de la diégesis y no solo es una música que se escucha en la disco, sino que está afuera, es extradiegética la música. Es extradiegética y la estás escuchando vos, o sea, hasta te podés poner a bailar vos también ahí. Y no me digan que es un videoclip, porque no está filmado como si fuese un videoclip, porque hay diferenciación, hay elecciones de planos, eh, y eso te atrapa mucho en la película. Te atrapa mucho porque estás viviendo, estás escuchando, o sea, pasa a ser una focalización interna. Bueno, sería una auricularización interna que es como que estamos escuchando lo mismo que escucha el personaje. Estamos ahí, o sea, estamos en la pista y en Staying Alive pasa lo mismo. Stallone es muy inteligente y sabe eso y aprovecha el mismo recurso. Es más, aprovecha muchos recursos de la uno, que me parece que por eso Staying Alive no me parece una grandiosa película, excelente película, pero no me parece una obra maestra como la primera. Eh, y nada, eso te genera muchas sensaciones, ¿no? Aparte muy icónico todo, muy icónico, o sea, todo muy culturalmente adquirido ya por nosotros, ya conocemos esa música, Esa muy ropa. propio de la época, muy propio de la época, las vestimentas, los autos, los peinados, la música, los lugares, los rostros también, las formas de... eh, no, todo muy... casi las mismas sensaciones que te genera Graffiti, ¿no? American Graffiti, otra película. Sí. Eh, no sé si me estoy olvidando de algo con respecto a la primera, tengo muchas anotaciones. Eh, con respecto a lo que decía de la presentación de Stephanie. Stephanie es captada por la cámara, es mostrada como Tony, como fue mostrado Tony bailando solo, ¿no? O sea, cuando ella está bailando con un compañero la primera vez que la vemos. Pero hay un momento donde la cámara la muestra sola, tipo frontalmente también, Ajá. acompañándola y la isla, pero la muestra como también lo mostró a Tony, bailando solo al principio. Y ahí ya con esa asociación, con esa asociación de plano o de forma de usar la cámara, ya uno recuerda después de después de haber visto 3, 4 veces la película, ¿eh? Recuerda y asocia esos tipos de planos, che, pero acá entonces este recurso me está diciendo que hay una similitud. Hay algo que me está diciendo que estos dos personajes son distintos al resto. Y Tony se da cuenta de eso. Después la escena lo remarca, cuando Tony, en los planos solo de Tony, así embobado, mirándola, lo remarca y después Tony va y le dice, che, me parece que vos sos distinta, bailás bastante bien. Pero ya la cámara ya te anticipó eso. Ajá. Y no está mal eso. O sea, no me parece que esté mal, porque la gente, no sé, se puede pensar como, bueno, pero después lo remarcó, no, pero después lo remarca para el boludo que no lo entendió. O sea, que no entendió
o no se percató del recurso. Pero, no quise decir boludo, pero para el desatento, el que no estuvo, Distraído. claro, el distraído, digamos. Eh, pero hay muchos momentos que, que la cámara y la escena están bien utilizadas, arranca bien, la escena se desenvuelve bien. Eh, y esto por ahí me da un poco de bronca, ¿viste? Porque siempre cuando se habla de movimientos de cámara o formas de usar la cámara, no se habla de un tipo como John Badham que no es un autor, ¿viste? Se habla de Palma, de Paul Thomas Anderson, de Hitchcock, que son tipos que te mueven la cámara, que te mueven la cámara con el trípode y todo. Eh, no, digamos, o sea, que te mueve más la lente, te mueve más la lente, digamos. O te mueven más con el carro de Dolly, ¿viste? Te mueven con eso. Y entonces con el movimiento del zoom y los barridos y esas cosas, el movimiento es más difícil, es mucho más fácil de darte cuenta de que, acá, para que acá me está queriendo decir algo. Para que me quiere decir algo. Y más en esas tomas de palma donde la cámara se acerca despacito y vos decís, pará. Acá va a pasar algo, ¿viste? Y entonces uno tiende, que no quita mérito, ¿no? O sea, no digo que esté mal y que no sea excelente también, que De Palma no sea un excelente director. Paul Thomas Anderson, Hitchcock y De Palma son excelentes directores, brillantes, únicos. Pero también creo que consideremos y estudiemos, ¿no?, los movimientos de cámara de, no sé, un Cindy Pollack, un Roger Donaldson, un Barry Levinson, un John Badham, tipos que un Richard Donner, un Gregory Howlett, tipos que no son autores por ahí, o que no repiten ciertos patrones que, que me parece que está bien igual, porque si un director siempre hace por ahí la misma película, ya, o siempre trata los mismos temas, ya por ahí cansa o aburre. Y me parece que está bien que, no sé, de un terror salta a una aventura así que nada que ver, ¿viste? Y que hable de, no sé, de una cosa re distinta que no tenga nada que ver con la primera, así que me parece que son directores que son más, que están más escondidos, más, que no quieren mostrarse como, acá estoy yo, el autor, el director, eh, que acá toqué mano yo, ¿viste? O sea, son más directores que se preocupan más por el entretener, divertir, sin dejar las ideas y reflexiones de por lado, eh, y hacen grandiosas películas como esta, por ejemplo, ¿no? Sí. Perdón por el monólogo, ¿no? Pero... Está enojado, parece. No, es que siempre se repiten los mismos, ¿viste? Bueno, hablemos entonces de alguien que no se repite tanto. De Bueno, Sylvester. Spielberg, por ejemplo. ¿Cuál es la cuestión con Stay Alive? ¿Cuál es la cuestión? A ver. Porque, bueno, esto puede ser... Arrancamos para mal. Voy a intentar no ser tan subjetivo. Y cuesta cuando uno quiere tanto una película, ¿no? Sobre todo una película que tiene marcadas tendencias icónicas como Saturday Night. Ya que hablamos de que es una representación muy poderosa de la década setentera en todos sus aspectos estéticos. Y es como muy difícil ver al personaje que estamos siguiendo, que queremos, en una década asumiendo otra estética tan diferente. Y bueno, la parte artística que más utiliza, que es el baile, ¿no? Porque el baile es completamente diferente, todo es diferente. Es como un juego medio difícil de parte del autor, del creador, de poner a su personaje en un contexto tan diferente. Pero se supone que tiene que ser el mismo y se supone como secuela que tiene que partir donde terminó la anterior. Entonces, si vos vas a crear una secuela, me imagino que tenés que comprender bien lo que hizo el personaje y cómo fue su viaje para no hacer lo mismo o no hacer algo tan Repetitivo.
Sí, pero y tampoco va a ser algo tan lejano lo que haría. Claro. No puede ser un villano en la secuela cuando decir, ¿qué le pasó? ¿Por qué? No tiene sentido. Explícame, bueno. Entonces, por un lado, muy personal, diría que a mí no me simpatiza tanto la idea de ver a Tony Manero haciendo lo que hace aquí. Yo entiendo, porque es lógico pensar que un personaje que quiere crecer, pienso en Rocky 2 porque Stallone no aleja el tronco narrativo de Tony Manero con el de Rocky, no difieren tanto. Stallone dirigió Rocky 2, ¿no? Acuérdate. Claro, por eso, porque veo que Rocky, que Stallone es lo mismo. Es Rocky y bueno, Stallone es lo mismo. es bueno con las secuelas. Claro, y quiere hacer algo que me parece muy parecido en algunas cositas con las secuelas de Rocky. No todas, porque son personajes diferentes, pero hay ciertas líneas de diálogo y ciertas cosas que hace Tony Manero en esta secuela que yo digo, esto bien lo hubiese dicho Rocky. Muy parecido. En algunas cosas, en el sentido del humor, cosas así. Rocky era conocido y la pluma de Stallone en Rocky es conocido por tener algunos chistes La hubiese como visto, medio... Rocky 2 ¿No lo vi? para analizarla. Sí, la vi, pero no la tengo Ah. fresca para Sí. compararla con Stein. Pero. Sí, seguía, perdón. No, digo que tiene algunas cositas que... No digo que esté mal, ¿no? Es muy difícil que no puedas que crear un personaje sin copiar alguna cosita del anterior. O sea, es muy difícil. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos a Tony Manero en los 80. Y es como medio principio de los 80, 83. Pero se ve 80 por todos lados, Por ¿no? todos Es lados. tremendamente ochentoso. Y si bien a uno puede o no gustarle esa década, por razones X, hablamos estéticamente ahora, y a mí me resulta muy extraño. Personalmente, me es extraño verlo a Tony Manero ahí. Es como querer ver a Tony Montana con computadores celulares, ¿viste? Es como raro. O sea, él lo quiero ver con un televisorcito asqueroso, una cámara de seguridad vieja y disparando metralladoras, ¿no? No verlo con otras cosas. Es como que su historia estaba bien en una década, porque me parece que funciona muy bien con los BG de los 70, no los BG de los 80. No digo que esté mal la película, me parece que lo resuelve muy bien para lo que es, pero el término de secuela innecesaria, que es un término medio polémico, ¿no? ¿Quién dice que es necesario, no? Eh, es como una jugada muy curiosa de Stallone, de querer hacer una secuela. Sí, pero fuera de lo que el padrino... O sea, el Padrino 2, el Padrino 1 ya por sí sola ya hubiese sido, ya vos decís la ves y así ya está, Sí, es que ya estaba. ya estaba. En cambio la 2 es bastante diferente, muy diferente, que, que bueno, ya digamos que llegó al mismo nivel que la 1. No superior, ¿eh? No superior porque son parte del mismo mundo. O sea, este mundo o esta ficción o este planteo me gusta más que la primera, no, es el mismo mundo. El mismo mundo, no es que, no, pará, acá, por ahí te puede gustar más la historia o las ideas que presenta, eh, te pueden gustar más unas ideas que presenta más la otra o viceversa, pero o personajes nuevos que aparecen, como en el caso de El Señor del Anillo, la Dos Torres, que en la Dos Torres aparece Sméagol y aporta muchísimo más a la película o a los personajes, digamos. Eh, pero no. Acá en Staying Alive me parece que esa mezcla entre Bee Gees y la música de Frank Stallone, que no sé si es el hermano de Stallone, capaz que sí. Es esa mezcla que hay entre Bee Gees, o sea, entre la 1, que Stallone lo hace bien porque lo más representativo de la 1 fue la música, ¿no? O sea, lo más inolvidable. Uno ya dice Saturday Night Fever y ya piensa en Bee Gees directamente. Entonces, esa mezcla entre temas de Bee Gees y temas de Frank Stallone que son muy ochenteros, está... Me parece bien porque los temas de Bee Gees aparecen en momentos de crisis, ¿no? Y después al final aparece cuando ya Tony ya tiene esa confianza
esa confianza que tenía en 2001, ¿no? En la disco 2001 Odisea, o sea, ya se siente como el rey, el confiado, ¿no? Una vez que despachó a Laura, como cuando la tira para un costado y se apropia del escenario, se hace dueño del show, se apropia de su mundo, ¿no? O sea, se apropia del mundo de Laura, como no, acá yo soy el rey, ¿no? Yo mando. Y después al final la decisión, o sea, más que en la mirada final entre Laura y Tony, y cuando Laura decide irse nomás, me parece que el crecimiento está cuando Tony decide darle la mano para que Laura suba y la alce, ¿no? Porque si hubiese sido el mismo Tony egoísta de la primera, hubiese subido el sol. Y ese momento, pero ese momento súper climático, ¿no? Cuando todos le dicen agarrar la mano, agarrar la mano, agarrar la mano. Todos le dicen que agarre la mano y Laura deja su ego, porque crece Laura también, ¿no? Porque a Laura es súper egocéntrica en la película. Con su Rolls Royce, mansión, todo. Ella no acepta verlo a Tony ahí, arriba. Y cuando ella acepta eso, es como... es genial porque en 3 planos se muestra el crecimiento de 2 personajes. Que eso es muy difícil de lograr si anteriormente no hay una buena construcción en la película, ¿eh? Y cuando ella agarra la mano de Tony, los dos suben al... a esa plataforma, al Olimpo, digamos. O sea, no quiero ser muy poético, al Olimpo. Y los dos cierran ese show. Es como los dos podemos ser estrellas, ¿no? Porque creo que en la primera película de Saturday Night, Stephanie no es tan estrella, digamos. O sea, el personaje de Stephanie no está bien, baila bien, es como, digamos, el interés romántico también de Tony, pero queda un poco de lado, ¿no? O sea, su conflicto, o sea, su personaje queda un poco más de lado en comparación al de Tony. Tony es mucho más estrella ahí, porque el lugar 2001 está muy asociado a Tony. En cambio, este lugar, Broadway, era muy de Laura. O sea, muy de Laura porque Tony la conoció ahí, por primera vez la vemos ahí. Ella es la estrella ahí, ella es la que manda, la que saca, mete gente. Y cuando Tony ingresa a ese lugar, y también, digamos, termina siendo como de las principales figuras ahí, ya ahí hay un crecimiento, ¿no? O sea, ya hay una buena dirección y buen guión de Stallone y el otro guionista, no me acuerdo, disculpe si no me acuerdo. Y el otro. Sí, está bien. Creo que ese es el punto culmine en el momento en que se suben a las plataformas y que cierran el show. Y tiene un epílogo al final de la película con el personaje de... ¿Cómo se llama la mujer? Laura. Sí. Que es muy pequeño y a mí me gusta mucho porque no necesita nada más que lo que está puesto ahí. Que es una mirada. Y una mirada justa. Que es... un gesto. Sí, que como que confirma lo que vos acabas de decir que sucedió en el final del show. Porque se puede tomar como eso, pero necesitamos esa reconfirmación. Si no, quedaría como un juego de luces que apenas se puede llegar a ver la verdad detrás de la actitud de ella con respecto a él. Y Laura al final nos da una sonrisa, o una especie, no una sonrisa, una mirada. Aceptación. Sí, una mirada de aceptación, de reconocimiento y de como madurez también de su parte. Porque son toda una basura en la película, son todos malos. Bueno, menos la rubia, no me acuerdo ahora. La Jackie. Jackie. Qué excelente persona. Sí. Parece que es de otro universo. Porque esta película responde a la primera y qué bueno que Stallone se le cuenta de eso. Muy parecida, neto. Sí. Con el pelo. Pero aparte, la construcción del personaje en general, hasta el... Creo que hasta el coreógrafo, son grises, son todos grises. Y continúa, bien, como tiene que ser una secuela, continúa el tono de sociedad que tiene la primera.
que sería una ridiculez que no lo sea, porque sería como muy opuesto y muy chocante que los personajes no sean como en la primera. Si bien son décadas diferentes, pero la gente es mala por naturaleza, vamos a decirlo. Sí, sí, sí. Y Stallone lo sabe, así Más en ese ambiente que me parece que está mucho mejor mostrado que el Cisne Negro. Ese ambiente de baile, ¿no? Porque en el Cisne Negro ya está mucho más marcado todo, ¿no? Ese clima de competencia, de envidia, exigencia. Está todo muy... otro registro, ¿no? O sea, otro objetivo también, ¿no? O sea, claro, otra búsqueda. Está todo mucho más metafísico, mucho más... más psicológico, Más psicológico. y más surrealista. Más surreal. Sí, tiene otras búsquedas. Es el mismo ambiente y algunos mismos temas por ahí entre lo que uno busca sobre sí mismo y lo que otros esperan de uno, todo eso. Este más terrenal. Sí, más terrenal, más ligero, más ochentero. Más ochentero. Porque más ochentero comercial. Y tiene sus virtudes, como en general el cine de los 80 comercial lo tiene, pero también creo que tiene algunas, decae en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿cuáles son las virtudes que yo encuentro acá que agradezco de Stallone? Y que a diferencia de los bailes de la primera, que son muy buenos, en la primera digo, acá, si bien a mí no me simpatiza mucho este estilo de baile ochentero, no me gustan mucho estas coreografías muy de gimnasio, no son lo mío. Pero sí me agrada que al final el show, todo el show que se hace en el teatro, tiene un sentido narrativo del personaje con las cuerdas, con todos agarrándole cuerdas a Stallone, a Travolta, de él liberándose de el personaje de teatro, ¿no? El personaje que del fuego, que como dice la música, ¿no? Del fuego. Sí, y también de esa cosa que había dicho antes vos, de esa lujuria que siente, que lo hace no crecer, que no lo hace madurar porque sigue siendo un chico con muchos problemas, que falla en muchas cosas. Que es una de las cosas que por ahí me parece que un poco que pisotea la primera versión de Tony, la primera película, donde a mí me agrada mucho que el personaje al final de la película decida ser amigo de una chica y no su pareja. Porque, no sé, es algo mío, ¿no? Pero siento que una persona crece más así, decidiendo que puede ser una pareja con alguien y no, o sea, puede ser un amigo, digo, con ella y no necesariamente buscar otra cosa más que amistad. Una decisión madura también, porque Sí. en la primera Tony le dice a Ned, solo practicamos nada de sexo y más. Y después se repite, pero viceversa con Tony y Stephanie. Que Stephanie le dice, no, solo practicamos nada de sexo. Y después Tony se termina enganchando con eso. Está como Sí. esa posición. Y acá en Staying Alive hay sexo. Hay práctica y hay sexo. Es un sexo... Bueno, ¿Dónde? no es un sexo. No, explícito. No explícito, no se ve. Es algo que ocurre en fuera de campo, ocurrió en fuera de campo. Sí, asumimos. Entonces, muy inteligentemente, Stallone no nos muestra eso porque el sexo es algo muy íntimo, ¿no? Es una conexión, es otra forma de comunicarse, digamos. Y Stallone no muestra eso, muy inteligente, y ya nos anticipa, digamos, el posible desenlace después, bueno, de la reacción de Laura con Tony, ya nos dice lo que va a pasar. Pero con Laura, al final, los últimos, creo que 20 minutos, me parece, de Staying Alive, la obra finaliza en 3 actos. Como una película tiene 3 actos. Primero baile, después descanso, otro baile, descanso y el final, ¿no? Y en el segundo baile, después que termina el segundo baile, Tony se cruza con... cuando termina en el segundo baile, digo, Tony le roba un beso. Le roba un beso a Laura y Laura lo rajuña, o sea, como para remarcar un poquitín esa rivalidad o ese desafío, ese duelo que tenían en la pista, ¿no? Esa batalla, digamos, porque está filmado como una batalla con cortes
cortes rapidísimos, cambio de planos, la música. Parece Apolo, una batalla campal ahí, Apolo ¿no? Rocky es. Claro, Apolo Rocky. Y Tony cuando le besa, le roba un beso, significa también que le está robando el protagonismo, ¿no? Y por eso cuando termina ese acto, ella detrás de escenas le dice, no servís para esto. O no... Sí. Y eso más todavía le enfurece, digamos. Es cuando termina un round, digamos, ¿no? Sí. Termina un round, vuelven al escenario, que se muestra como un mundo aparte, casi homenajeando también a la uno, homenajeando y recreando también otro mundo, pero no muy distinto al de 2001, ¿no? En 2001 Odisea, que también era un mundo, era el infierno, era el mundo de Tony, donde él era el rey. Y acá es otro mundo, no muy distinto a ese mundo, pero en este mundo, disculpen el juego de palabras, pero en este mundo Tony no es el rey, se tiene que ganar el lugar. Y cuando sube, y digo esto porque por todas las luces, ¿no? Las luces de todos los colores, el vestuario, o sea, todo nos hace acordar por momentos a la 1, a esos colores del boliche que tenía la 1. Y cuando Tony sube, hace lo que hace, ¿no? O sea, desobedece Ujú. al profesor y también, bueno, vence, digamos, a Laura, ¿no? En protagonismo y hace su individual, se queda con el espectáculo y bueno, tenemos el final ese, ¿no? Ahora muy interesante también con respecto al gesto final, que Laura eh, es alguien que se queda, ¿no? O sea, hace el gesto y se queda en ese lugar. Tipo, queda caminando y se pierde en esa gente que está festejando, pero se queda en el lugar. Se queda entre la gente, ¿no? Ujú. En cambio, Jackie y Tony son distintos. Es una relación distinta. Entonces se salen de ese resto y Tony abre las puertas a simbolizando a una nueva vida, ¿no? O sea, abre las puertas a una nueva vida y se queda en la calle, porque él se crió en la calle, ¿no? Acordémonos que él es de Brooklyn, Ujú. y ahí empieza a sonar, por eso justamente, la música de Staying Alive, ¿no? Con la que inició todo, ¿no? Este viaje a pero muy buen final. Muy buen final, con las luces de Sí, Manhattan, todo muy... sí, porque aparte, como para remarcar ese crecimiento que es más amplio de lo que parece al final de ese show. Porque no es solamente Tony ganándole a Laura, esa especie de duelo que tienen, sino es también darse cuenta de reconocer al otro en la grandeza, ¿no? Sí. Por eso él la invita a ella en un acto de De buena leche, ¿no? sí, de una especie de bondad como rival, ¿no? Decir, bueno, soy capaz, pero no soy mejor. Somos los dos los personajes protagonistas y se piden acompañamiento. Por eso me parece que la idea de que él caminando solo en la calle, solo, y que no esté ella, ¿cómo es? Jackie con él caminando, enfatiza más el hecho de que él la victoria la tiene consigo mismo, no es con respecto a los demás. Él no está festejando triunfos con los demás, está festejando a sí mismo, a su propio triunfo, de que cuando empezó toda su historia con ese tema de fondo, estaba caminando con un balde de pintura que ni siquiera era de su propio negocio, era otro negocio, y era un tipo que no valía 2 pesos, ganaba una miseria, y que sus sueños eran todos de grandeza ajena, lejos, lejos, lejos de él. Y ahora su triunfo está consigo mismo. No necesita lujos ni nada, es un tipo caminando normalmente, así es él solo. Eso es un final muy bien cerrado, muy bien cerrado. Y le agradece, ¿no? A Jackie antes, ¿no? Antes de Sí, irse. eh, es el final. Me he hecho tanto muy bien. Es lo que yo hubiese esperado que sea. O sea, no es lo que hubiese esperado. Me parece que ese final es lo que correspondería en la primera parte. Y por eso a mí me molesta un poco el hecho de que Tony, al inicio, o mejor dicho, en esta película, en la Staying Alive, siento que retrocede un par de casillas en respecto a su forma de relacionarse con las mujeres. Una de las lástimas, penas,
que tengo con respecto a la película es que Tony no tiene relación con otra persona que sean mujeres. Madres, amigas o posibles parejas. Pero no hay amigos. Que en la primera película tenía varios. En la segunda no aparece un amigo. ¿Pero para qué? Los amigos eran el problema en la 1. Claro, pero por eso justamente, porque si él... Está el profesor, pero el profesor es no es un amigo, pero no es otra clase de hombre, ¿no? No, sí, sí. Es una influencia, está bien. No cercana, sino una persona que lo instruye. Es alguien que tira una frase Rocky, ¿no? En un Sí, momento. Una frase que sí, sí. está buena, Lo ubica. pero está buena porque hasta en esa frase eh, le marca eso de que el crecimiento y el cambio es de uno. Tiene que ser de uno, ¿no? O sea, no esperar del otro el cambio, ¿no? Y entonces, después, bueno, cuando en la escena donde él está con la madre, también la madre le dice, vos estás donde estás porque fuiste así, o sea, Sí. fuiste así en el... Eso es medio... Ay, es muy problemático con esa enseñanza que, digamos, tira. Porque a partir de entonces, Tony empieza a cambiar, a partir de esa conversación. Pero no sé, es un discurso medio, para mí medio polémico. Porque esto lo escucho, Discutible. sí, es re discutible, yo lo escucho muchas veces. Y acá nos ponemos políticas. Pero es un discurso que un poco que excusa a ciertas personas, ¿no? El hecho que te diga, vos sos así por el medio donde creciste. Que hasta cierto punto está bien. Pero no podés usar ese argumento, ¿no? O sea, si sos una persona que tiene también conciencia, personalidad y particularidad, o decisiones, poder de decisión, y en cierta forma tiene razón, porque esa fue una frase que en realidad un poco que molesta también por el hecho de que explica cosas que no tenía que explicar. Todos sabemos eso, ¿no? Sabemos que Tony era así en la primera película porque en un contexto horrible donde vivía y que cambió y que nosotros agradecemos porque buenísimo, cambió el personaje. Y a esto voy con que no tiene otras relaciones. En la secuela no tiene amigos y me parece que hubiese sido bueno que él hubiese aprendido a partir de la primera parte a decidir mejor eso, cómo ser sus amistades. Y no ser solamente amigos porque somos buena onda y que nosotros nos admiramos porque somos re malos, re rebeldes, sino que busque amigos por una razón más madura. Me hubiese gustado que tenga eso. ¿Por qué? Porque en la secuela tiene a una amiga que es medio como amigovia, ¿no? Que es Jackie. Y que cuando yo la vi la primera vez pensé, bueno, ya que aprendió a ser más persona con su familia, sus relaciones, como termina en la primera película, en la secuela va a tener mejor forma de relacionarse con las mujeres. Y vuelve a cometer los mismos problemas en cierta forma, de que sigue maltratando a las mujeres y sigue siendo medio maltratado. O sea, es como que está repitiendo cosas. Y que no me parece un diálogo con la primera película, sino una repetición que, que genera el drama y todo, pero siento que estoy viendo cosas muy similares a la primera, que no son las cosas que se resignifican, sino que se repiten y un poco que da cosa de pesadez. Más que el trato, más que el trato para mí, ¿no? A mi parecer, Sí. eh, para mí no es que se repetía, porque también era parte de la primera película, ¿no? Era de una de las cosas claves en la estructura, que era lo de depositar, ¿no? Lo de depositar lo que yo quiero ser en el otro, Sí. que eso está en la primera y está acá en Staying Alive, pero no está en todos los personajes, porque Jackie no quiere ser como Laura, y no quiere ser como Tony, o sea, Jackie está bien, solo quiere el amor que Tony no le dio a Ned en la primera. Sí. Y que acá Tony sí se da cuenta y dice, no, che, mira, esta me hizo el aguante, tuvo siempre. Eh, pero acá el trato, o sea, me parece que Laura es la que lo trata como No, o sea, un muñeco disculpa, un muñeco a Tony. porque Eh, Jackie, Tony, o sea, Tony me parece que nunca le deja de querer a Jackie, no por eso. sino que cuando aparece Laura, eh,
también viste que está en ese momento donde la cámara se aleja. eh, es como que nos marca que cuando aparece Laura me distraigo y me alejo de Jackie. eh, pero porque bueno, la otra, Laura tiene la grandeza, tiene el éxito, tiene la plata, vive de esto. O sea, es todo lo que yo quiero. eh, y en cambio Jackie es más lo cotidiano, viste, lo normal, lo tengo una banda, te quiero, ¿cómo estás? Te llamo, más. Sí. eh, por eso hay por ahí hay tratos. Con respecto a lo de la madre, eh, no te quiero hacer cambiar de opinión igual, ¿no? No, 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 está bien. Pero con respecto a lo de la madre, esa escena me gusta porque Rocky, Tony, ya arrancamos con Michael Mann y James Caan, ¿viste? Ya me va a pasar lo mismo. Tony vuelve al lugar de origen, ¿no? O sea, cuando vuelve en toda película, cuando vuelve a la casa de la familia es volver al inicio, ¿no? A las raíces. Vuelve a las raíces con un tema de Bee Gees, valga la pena aclarar, ¿no? Ujú. Ese detalle bien usado narrativamente. Como que está volviendo, está retrocediendo y le dice a mamá, che mamá, lo digo criollamente, no mamá, fui un boludo, soy un pelotudo, no sé, no se me dan las cosas, no tengo laburo. Y la mamá le dice, pero vos llegaste, qué sé yo, donde llegás porque sos un sinvergüenza, algo así, no sé qué le dice. Lo digo Sí, por lo subtitulado, ¿no? No sé si fue así la palabra, pero él le pide disculpas a ella por haber sido malo con ella claro. o medio pesado, así, cuando vivía ahí. Y eso le dice ella, es como, Eso le dice y también hay un momento donde Tony le dice a Laura de que no, yo ya no soy más así, no sí, le sí. trato más así a la mujer, o sea, como que la película se trata, ¿no? De marcar que ya está, que no soy más Sí, así se como... supone, o sea, lo trato de hacer. Lo dice explícitamente. Sí, Sí. yo era así cuando estaba antes. Lo hice varias veces. Yo cuando estaba en mi ciudad era el rey, no sé, era el mejor, no sé, después acá no. Bueno, Mm. como que trato de hacer esa comparación y ese diálogo con la primera. Pero, ¿qué pasa? Con el personaje de Jackie, que es un personaje, que es el único personaje que no tiene grises, súper inocente, súper tierno, de la blanqueza, ¿no? De la película. El tipo no es que la trata mal así violentamente, pero No. es una persona muy desinteresada y siempre le marca límites y siempre se va con la otra. Es como, eso genera que sea un personaje gris, ¿está bien? Porque queríamos eso, que sea, pero como creo que lo dije en otro podcast, pero me preferiría que en una secuela el mismo personaje genere nuevos problemas y veamos otros aspectos de su vida por otros problemas. Pero estamos de acuerdo que el trato de Tony con Annette Es horroroso. no se repite con Jackie, ¿no? O sea, no es el mismo. Para mí ahí No, está el no, no, no. maltrato. Es Eh, un poco menor, pero es malo igual. O sea, Es malo, pero es más como de comedia romántica, me parece. Tipo, mirá, más me gusta chistoso, más la sí, sí, sí. otra. Me gusta Más, más la otra que... No es que le dice, sí. vos vas a ser una perra, así seguía así. O sea, eso ya No, no, claro. no es que hay una falta de respeto, así. No, no a esa forma. No Sorry estoy- que no, parecemos youtubers, ¿viste? Nah. Poniéndonos moralistas, ¿viste? Pero No, no, no es una depende cuestión. de la perspectiva, depende cómo lo veas. Pero más allá de eso, hay cosas que se repiten quizás, para mi gusto, un poco de más. Incluso creo que hay dos situaciones donde Tony se muestra celoso con ella por una tercera persona. Cosa muy parecida a la primera película con Stephanie, que hay un momento muy parecido. Eh, lo mismo con el personaje de Jackie que está con celo constantemente. Son Claro, hay situaciones que se cositas que... repiten Sí, demasiado. Yo sí. creo que uno se entiende en la primera y la segunda. Y bueno, O sea, capaz que no, también no se profundiza mucho en la segunda, ¿no? Como en la primera. Que eso me parece como que sí, lo hace más, bueno, como que lo sí, aceptás y entendés que, bueno, como fue parte de la primera, tiene que también tener la segunda, ¿no? Como en la segunda, en la primera me parece que, por suerte en la segunda no se repite, no se profundiza tanto esos temas del machismo y de los tratos y de la prostitución y de que, bueno, no, del valor y... claro.
Creo que en la segunda da mucho más énfasis en la parte musical. Esto es mucho más en musical. la carrera, ¿no? En la Sí. carrera profesional. Y es una pena porque al principio parece un momento que va a contarnos algo sobre su vida fuera de eso, como es el trabajo. Pues en la primera se habla del trabajo, y no se habla poco, se habla bastante. Porque el rol que tiene él en la familia también trata sobre el trabajo y sobre la mantención de familia. O sea, hay muchos temas Sí, ahí que sí, están muy mucho. interesantes sobre la familia, el núcleo familiar. Y como dije, Todo en 1 hora y media. No, ¿en la 1 hora y 40 creo que dura. no recuerdo cuánto. Pero tiene varias cosas. O sea, tiene mucho para abarcar y aprieta todo. Y eso es lo que está bueno. 1 hora y 50, perdón. Más que la secuela, y habla más cosas de la secuela. También porque en la segunda parte creo que abunda más los montajes musicales y cosas muy de Rocky. Sí, está. Empieza con un montaje ya, de Sí, bailando. sí. Montaje agresivo, ¿no? Como Sí, violento. lo primero que vemos es la cara además de Travolta Claro. bailando el ritmo ochentoso, así que es. Bueno, es como prepárese porque esto va a ser toda la película. Y hay varias secuencias así. largas. Una batalla corporal, ¿viste? Una batalla de cuerpos volando, saltando. Sí, El porque- vestuario, la música también agresiva, ¿no? Como tan, así como Claro. muy. Sí, sí, al lado de la primera es como el famoso más grande, más fuerte y más rápido todo. Y la secuela la tiene a su medida, porque no son películas de acción y aventura y nada, pero Lo hace, lo llevan un poco más lejos. aparte hace también más interesante lo que es el mundo del baile, ¿no? Porque ese mundo competitivo, ¿no? Por quién va a tener el papel, quién tiene el rol. Sí. Como también pasa en el cine negro, pero bueno, en el cine negro me parece que no. El tema ahí es más entre Mia y la otra creo que Lucy, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, entre Mia, que era el cine Portman, negro, Natalie Portman, Natalie Portman, perdón, y la otra no me Mila acuerdo. Kunis, pero no me Mila acuerdo. Kunis. Y también toda la madre, que era la relación Claro. bastante tóxica. Bueno, hay muchas cosas así tóxicas. Sí, pero ese tema de la competencia, de lo que es quedar, Ah, sí. no sé, el competir con otros, a ver qué soy capaz yo, qué capaz el otro, no está tan profundizado ahí en esa peli. Pero bueno, son directores mundo distinto, ¿no? Totalmente. eh, Podríamos haber hecho una triple amenaza acá con. ¿Ok? Pero bueno, espero que le haya gustado este versus. Otra cosa que tengo otras dos anotaciones. Ah, yo tengo Que una también. me gustó mucho el primer encuentro de Tony con Laura, donde ella está sentada y tiene tres espejos. Ah, sí. Tres espejos en comparación a la primera película donde tenemos a Tony viéndose al espejo y bueno, ese ego, ¿no? O sea, el espejo como el ego. O sea, ella tiene el triple ego, ¿no? Que hay muchos tres también, o sea, los tres personajes, Jackie, Laura y Tony, los tres actos del final, hay como cierto. Sí. Hay una particularidad con los tres ahí en la película. Eh, También, Tony, otra anotación que tiene usted. Ah, no, que hay una frase que se repite, supongo que hay más, pero me noté en una, que justo lo habían mencionado antes en la primera, que lo dice el jefe a Tony cuando dice que todos se cagan en todos y que, bueno, lo del futuro y todo eso. Como en esta película el futuro ya no es un tema tan trascendental, sino más bien el triunfo. O sea, A los talones, sí, el éxito. es Rocky, es Tony en un ring, pero un ring musical. Y en este caso lo que dice Laura es todos usan a todos. Que son, bueno, son muy parecidos. O sea, hay muchas cosas que se repiten y que está, no sé si más allá del homenaje. Me parece que Stallone lo usa astutamente para contar una historia que casi llega a ser lo que dicen muchos que es innecesario. Me interesa ver el personaje en otro ámbito, porque esa es la gracia. En general las secuelas hacen eso, ¿no? De poner el personaje en otro lugar y ahí básicamente se construye la historia sola. Pero la idea de alguien que ha triunfado a su forma en un lugar, aunque sea chiquito, como Brooklyn, y decide mudarse a una ciudad más grande y empezar de vuelta todo, Claro. es como
Ya se hace sola, sí. Claro, sacarle toda la riqueza al millonario y ver cómo empieza a partir entonces. Es una buena idea. Esto ya para ir cerrando, no sé si. Sí, sí, sí. Ahí ya estoy tirando ya el cierre ahí para levantar. No me parece para nada. Yo creo que muchos podemos concordar que no es una película mala. Esta era No. una época de Stallone que estaba tirando películas de buena Sí. calidad artística. Eh, sí, no es lo que hubiese necesitado ver, porque como dijimos en El Padrino, y muchos quizás no les guste la idea, pero El Padrino sola, una, ya Sí. es una idea espectacularmente cerrada. Y está, en la segunda la disfrutábamos, es más compleja narrativamente y lo resuelve bien, pero si no existe yo me siento igual. Como no tengo problemas. Está muy bien. Claro, Y como que podés vivir, podías vivir si no existía un Padrino 2 y 3. Pero si no existía un Padrino, durísimo. La verdad sí, que siempre se le dice, ¿no? La referencia al Padrino, que sí, pero no se escucha tanto referencia al Padrino 2. claro. A menos que se hable de secuelas mejores que la primera. Siempre hablan de eso, Sí, pero no se siempre. define qué cosa es Claro, mejor que la primera. Se dice secuela mejor que la primera. O el Imperio contraataca, secuela mejor que la primera. claro. Entonces, si una saga quiere hacer lo mismo que el Padrino, dice, queremos hacer el Padrino 2, o sea, una secuela mejor que la primera. Pero Sí. nadie explica por qué es Claro. mejor que la primera. Entonces, si se referencia al Padrino 1, Bueno, lo mismo con Spider-Man. Todos dicen que la de Raimi. la ven, ¿no? Sí, sí. O Terminator, o Oh, X-Men. también. Bueno, muchas secuelas que dicen superar a la primera. Pero, en este caso, Lo mi- importante es que sean muy diferentes. Para mí, o sea, yo sí, con que sean muy diferentes. que tengan la suficiente diferencia como para hablar de dos películas independientes, pero respetando lo que ha sucedido en la primera. O sea, si el tipo aprendió algo, no te lo saqué en la secuela. No tiene sentido. No. No tiene sentido y molesta, porque parece que retrocedemos en un juego. A no ser que, bueno, o sea, ya nos estamos poniendo medio Ah, en modo guionistas. O sea, opa. eh, no sé, sí, a no ser bueno, que en la segunda haya un retroceso, pero haya una vuelta al origen, pero para ver en qué me equivoqué. No sé, a ver qué me falta conocer, porque bueno, eh, no todo, una película también, no podemos, eh, no se puede conocer todo, ¿no? Todo, no. A no ser que, bueno, volvamos al origen y se conozca otras cosas que no se profundizaron o no se tuvieron en cuenta en la primera, no sé. Que me parece que el Padrino 2 tiene eso, o sea, como se mete aún más en la familia Sí. y en los negocios, bueno. Qué cosa en la primera era más con las otras familias. Bueno, ya estamos hablando Sí, nos fuimos del padrino. Padrino, fuimos el Padrino. No, terrible. Para mí las dos. Staying Alive y esto parece una crítica de diario, ¿no? Como, y al final, y es bueno o Oh, excelente o es sobre... Bueno, es la como, segunda, excelente. Muy buena película. La primera para mí obra maestra. O sea, única. Yo creo que sería una pena si no existiera un Saturday Night Fever, ¿no? Sin uh, un BG. un Bee Gees ahí con Travolta, o sea, Pero, nos dio uno de los grandes actores, para mí, de la historia, que es John Travolta, de los más sí. icónicos. Y uno de los bailes más homenajeados y parodiados. Un, Claro. un señor baile. Sí, una historia, dirección, música, montaje, todo muy rico, todo muy rico. Crece Con el tiempo. con el tiempo y con el visionado, también con los revisionados, eh, las dos, ¿no? Porque a mí a mí Staying Alive el primer visionado no me había parecido tan buena película. Y ahora que la volví a ver para hacer este podcast, eh, y al volver a ver la primera también comprendí un montón de cosas en cuanto a la psicología del personaje que son, y temas también Ujú. recursos que se te pasan, ¿viste?
Pero muy recomendable, la recomendamos que la vean, sí o sí, porque bueno, ya a esta altura ya es un clásico, ¿no? Ya es clásico de la historia del cine. Sí, la primera, bueno, es muy conocida y todo. No sé si qué tanta gente la verá hoy en día. Yo recuerdo que cuando era chico la pasaba en la tele todo el tiempo. Y nunca la había casado porque yo quería verlo bailar. Era como, vos querés verlo bailar, ¿viste? Porque es demasiado llamativo. Y después lo demás yo me olvidaba porque de chico no me interesaba. Pero sí estamos ante una de las mejores construcciones psicológicas de la juventud perdida y completamente sin ideas, que tanto puede responder a los 70 como puede responder hoy con las nuevas contextos y tecnologías y todo lo que sea necesario. Pero jóvenes perdidos siempre va a haber. Así que, bueno, nos vamos al ritmo de... Nos vamos al ritmo del baile. Vamos al ritmo del baile, vamos a caminar. Bueno, no se puede, está cerrado todo, pero... Sí, justo un sábado. Oh, hay mucha fiebre acá. Pero bueno. Buenísimo. Nos vemos el podcast que viene entonces con 8 milímetros del señor tan criticado, tan odiado por, bueno, su Por los... tan querida Batman Forever y Batman y Robin, ¿no? Pero vamos a hablar, para mí, su mejor película, 8 milímetros. No vi todas. Bueno, ya suponen quién eligió la película, ¿no? Pero vamos a hablar de 8 milímetros y de paso también vamos a hablar de otras películas que fue solicitada por una de los oyentes. Uno de los oyentes, perdón. Okay. Bueno, en realidad es mujer, una de los oyentes. Así que bueno, vamos a estar hablando de The Last Boys, de número 23, mencionaremos también El fantasma de la ópera y bueno, lo que sabe. Ustedes vean todo. El señor Joel, que sí, que ven. Pero muy querido. Sí, que en paz descanse nuestro querido Schumacher. Hasta luego, podcasters. Adiós. You put me